La obtención de materiales metálicos tiene lugar mediante el proceso denominado solidificación, por el cual el metal previamente fundido solidifica dentro de un molde. Dependiendo de cómo sea este proceso, el tipo de molde en que se verterá el líquido, las temperaturas de principio y fin del proceso, la velocidad de enfriamiento, etc. La microestructura resultante será una u otra. Esto tendría una importancia relativa de no ser porque las propiedades del material metálico obtenido dependerán fuertemente de dicha microestructura. En general, la solidificación de un metal o aleación se puede dividir en dos etapas, tal y como podemos ver en la figura. La primera, denominada nucleación, consiste en la formación de núcleos cristalinos estables. La segunda, denominada crecimiento, consiste en el crecimiento de estos núcleos hasta dar lugar a la estructura granular del material policristalino final. La nucleación puede ser homogénea o heterogénea, conduciendo a estructuras granulares diferentes. La nucleación homogénea se produce cuando todos los puntos del sistema tienen igual probabilidad de generar núcleos, es decir, no existen lugares preferentes de nucleación. Por el contrario, la nucleación heterogénea se producirá si existen puntos de nucleación preferente, como pueden ser las paredes del recipiente, las impurezas presentes o los inoculantes añadidos al fundido para favorecer la nucleación heterogénea. La gráfica de la parte inferior representa la variación de la energía libre de Gibbs frente al radio de los incipientes cristalinos, embriones. Como puede observarse, la curva posee un máximo que representa la energía libre de Gibbs correspondiente al radio crítico del embrión, R*. La existencia de este máximo quiere decir que es necesario aportar energía libre para ayudar a crecer a los embriones, hasta que estos alcancen el valor del radio crítico. Superado este valor, el embrión se convierte en núcleo y ya no necesitará aporte energético alguno para poder crecer. Una vez generados los núcleos, estos tienen que crecer. El crecimiento puede ser de dos tipos, uniforme o dendrítico. En el crecimiento uniforme, los núcleos conservan su forma al crecer, tal y como se aprecia en la figura de la izquierda. En el crecimiento dendrítico, los núcleos crecen en forma de dendrita, es decir, en forma arborescente, como se aprecia en la figura de la derecha. Que ocurra un tipo u otro de crecimiento depende del perfil de variación de la temperatura desde la superficie del núcleo hacia el líquido, como se observa en las gráficas a izquierda y derecha. Una vez analizados los fundamentos del proceso de solidificación, analizaremos ahora la formación de la estructura de los lingotes metálicos, que es lo que vamos a simular. Los lingotes metálicos son fabricados calentando el metal o metales constituyentes por encima de su temperatura de fusión y vertiendo el material fundido dentro de un molde. Tras el enfriamiento y una vez solidificados, estos lingotes metálicos serán utilizados en la industria para conformar piezas metálicas mediante extrusión, laminación, forja, troquelado u otros procesos de conformado. Los moldes contenedores suelen tener forma paralelepipédica, o mejor aún, forma de pirámide truncada, troncopiramidal, para facilitar el proceso de desmoldeado. Cuando se vierte el metal fundido en un molde, dado que sus paredes están a menor temperatura que el líquido, se producirá una disminución de temperatura en el material próximo a la pared y, por tanto, un gradiente térmico entre el líquido y la pared. El subenfriamiento al que se ve sometido el líquido en contacto con el molde provoca que comience a solidificar, favorecido por la nucleación heterogénea que induce la pared del molde. En general, la estructura metalográfica de un lingote muestra una zona de cristales muy pequeños, denominados granos fríos, formados en la superficie por la solidificación rápida del líquido en contacto con la pared fría del molde.
Le sigue una zona de granos con morfología columnar, producidos por el crecimiento rápido desde los granos fríos hacia el seno de líquido que está más caliente. Por último, se originará la zona central de granos equiaxiales siempre que la temperatura haya caído lo suficiente como para que la nucleación ocurra homogéneamente en el líquido que aún queda. En consecuencia, la solidificación comienza en la superficie del molde y termina en el centro, generando una estructura cristalina típica de 3 capas. Pero esta estructura cristalina típica de 3 capas no siempre será la obtenida. Un factor muy importante a tener en cuenta es la naturaleza del molde, si este es metálico o no, y si está caliente o frío. La razón estriba en que los moldes metálicos proporcionan una mayor velocidad de enfriamiento, sobre todo si están fríos, mientras que los moldes cerámicos como el de arena proporcionan enfriamientos mucho más lentos, que pueden dar alguna oportunidad a que tenga lugar la nucleación homogénea. Aquí se muestra el corte longitudinal de 2 lingotes con una estructura metalográfica diferente. En la figura de la izquierda se ha representado la estructura típica de 3 capas, obtenida porque el molde metálico estaba caliente. La formación de una zona central de granos equiaxiales lleva normalmente aparejada la aparición del fenómeno de rechupe. Este fenómeno es debido a la contracción de volumen que experimenta el líquido que solidifica finalmente. En la figura de la derecha se observa una estructura carente de la zona central de granos equiaxiales, obtenida con un molde metálico frío, lo que no permitió propiciar la nucleación homogénea en el seno del líquido residual. El proceso de nucleación y crecimiento puede simularse fácilmente mediante la técnica de autómatas celulares. En la página web www.derematerialia.com puede encontrar un sencillo simulador de este tipo. Mediante esta técnica es posible reproducir con sencillas variaciones de las condiciones de solidificación las distintas estructuras granulares observadas en los metales. La imagen muestra las microestructuras resultantes obtenidas bajo condiciones de nucleación perfectamente homogéneas, pero diferentes valores de concentración de sitios potenciales. Como se observa, este simple detalle altera grandemente el tamaño del grano final. En la imagen de la izquierda se puede apreciar una microestructura obtenida bajo condiciones perfectamente heterogéneas. La situación obtenida cambia radicalmente y los granos resultantes son de tipo columnar, esto es, alargados con una dirección preferente de crecimiento. Y en la imagen de la derecha se puede observar una microestructura obtenida bajo condiciones heterogéneas y homogéneas. En la microestructura resultante se observa la presencia de granos columnares en los bordes y equiaxiales en el centro. Esta es la estructura a la que antes nos referíamos con estructura de 3 capas. Naturalmente, la simulación mediante autómatas celulares no es la única posibilidad. Un simulador más refinado, empleando elementos finitos, podría reproducir aún más fielmente el proceso de solidificación del lingote tal como se muestra en la figura. Pero además de la simulación mediante técnicas digitales, computacionales, existe la posibilidad de recrear el proceso de solidificación de un metal mediante el uso de una sustancia con temperatura de fusión mucho más baja. El material elegido en este caso, el ácido esteárico. Como podemos observar, las propiedades del ácido esteárico varían considerablemente con respecto a las del acero. Sobre todo, es importante destacar la diferencia de punto de fusión. 1480 grados centígrados en uno frente a los 53 grados centígrados del otro. Lógicamente, esto facilita el proceso de estudio. Para llevar a cabo el proceso experimental vamos a definir los materiales utilizados. Vaso de precipitado. Molde de aluminio.
Placa de aluminio. Plastilina. Espátula. Termómetro. Tapa de poliestireno. Pinzas. Placa calefactora. Ácido esteárico. Fabricamos el molde del lingote realizado con papel de aluminio, dándole forma tronco piramidal. Se fija el molde a la placa metálica mediante plastilina. Se añade el ácido esteárico a un vaso de precipitado. Se calienta el ácido esteárico hasta los 70 grados centígrados. Alcanzada la temperatura deseada, se vierte en el molde de aluminio. Se tapa con poliestireno, simulando una tapadera de material refractario. Se deja enfriar durante 2 horas. Una vez transcurrido el tiempo necesario, se desmoldea. El lingote se corta transversalmente. Una vez cortado, se analiza su microestructura. A continuación, vamos a comentar los resultados obtenidos. La evolución de la microestructura durante el enfriamiento es la siguiente. Primera etapa: formación de núcleos en la pared del molde. Segunda etapa: formación de los granos fríos. Tercera etapa: crecimiento de los granos columnares en la periferia y equiaxiales en el centro. Cuarta etapa: microestructura final, en 3 capas. En este corte longitudinal se pueden apreciar todos los elementos presentes en las estructuras de los lingotes metálicos: granos equiaxiales centrales, granos fríos en la pared del molde, granos columnares intermedios e incluso el rechupe. La clara ventaja de la práctica que se ha descrito es que la evolución microestructural puede apreciarse en tiempo real, porque la temperatura a la que el proceso se lleva a cabo lo permite.